como se indica que es, y algunas imágenes que podemos mostrarles. This call is now being recorded. Bien. Aquí tenemos lo que es uno de los métodos de estudio que utilizamos como método de diagnóstico final, en el sentido de que si tenemos dudas en nuestros diagnósticos, siempre nos queda como recurso la biopsia renal. Tenemos un paciente con síndrome nefrótico y ya sea primaria o secundaria a nivel glomerular, pues entonces, si no podemos discernir qué tipo de, si es una glomerulopatía, si es una glomerulonefritis en este caso, pues el diagnóstico podemos llegar clínicamente a través de decir, bueno, este paciente tiene una glomerulonefritis. Sin embargo, decir glomerulonefritis es como decir, tiene una infección. Es decir, debemos de darle un nombre y un apellido a ese tipo de glomerulonefritis que presenta el paciente. Si bien al cabo, muchos de los signos clínicos, cuando veamos glomerulonefritis, muchos de los signos clínicos van a orientar a qué tipo de glomerulonefritis tiene. Al final de cuentas, siempre la biopsia nos va a orientar, nos va a dar el diagnóstico de qué tipo de glomerulonefritis pueda tener el paciente. Entonces, ¿en quién está indicado hacer una biopsia renal? Una biopsia renal es tomar una porción del tejido. En este caso se toman cilindros de 1 o 2 milímetros hasta 3 milímetros, dependiendo de la aguja con la que se realice, de 1 hasta 3 milímetros de diámetro, ¿verdad? Tomamos más o menos 5 milímetros de profundidad en la corteza. Se toma la muestra de la biopsia renal. La biopsia renal se puede tomar a cielo abierto, es decir, abriendo al paciente, viendo directamente el riñón y tomando una pequeña muestra a nivel renal. Eso se llama cielo abierto, o se puede hacer guiado con una aguja, ya sea se puede utilizar una aguja de Trucut, ¿verdad? El Trucut es el más barato, es la aguja más barata que existe, o bien se puede utilizar una se me va su nombre ahorita, pero es un tipo de pistola. De hecho se le conoce como pistola, se me va el nombre ahorita de la pistola, pero es para toma de muestra. Pues la pistola puede ser semiautomática o automática completamente, es decir, lo único que nosotros hacemos en una pistola es introducir la aguja, en este caso es una agujita. La pistola es lo que hace el disparo de la aguja, en este caso, ¿sí? Pero es una aguja, tenemos que introducir una aguja, introducimos una pequeña camisa que viene inmersa dentro de la misma pistola, introducimos guiado, muchas veces se guía por ultrasonido, es más común hacerlo por ultrasonido, pero también se puede hacer por tomografía, ¿de acuerdo? Es decir, la tomografía, lo que vimos ayer, las tomografías simples, puede guiarse esa aguja con, que puede ser trucudo, puede ser a través de una pistola, ¿verdad? Se guía y se llega al tejido renal. Se introduce las agujas automáticas te van señalando cuánto vas introduciendo de la aguja, ¿verdad? Te van diciendo 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, y ya tú más o menos haces la pistola te va indicando qué
qué profundidad vas a tomar la muestra. La misma pistola te permite decir, ¿quieres tomar una de 1 milímetro? ¿Quieres tomar una de 2 milímetros de diámetro o de 3 milímetros de diámetro? Siempre se prefiere tomar una muestra de 3 milímetros de diámetro por 5. Generalmente se deben de tomar 2 muestras en el mismo momento, o sea, 2 fracciones en una biopsia renal, bien, para que no quede ninguna duda en los diagnósticos y se puedan hacer correctamente esas situaciones. Entonces, de esa forma no les voy a enseñar la técnica en este caso ahorita, pero es lo que se realiza para la toma de una biopsia renal. Entonces, tomar una biopsia renal es tomar una pequeña muestra del tejido renal y se manda a estudiar. ¿En quién está indicado realizar una biopsia renal? Aquí en este caso SN significa síndrome nefrótico con sospecha de enfermedad glomerular primaria o secundaria. Cualquier enfermedad glomerular que nosotros observemos, ¿se acuerdan del uroanálisis? El uroanálisis por eso se divide así. Aquellas enfermedades que afectan el glomérulo, ¿de acuerdo? Es un examen de orina que nos demuestra una afección glomerular, por ejemplo, así decirlo. Es decir, tenemos un examen general de orina en donde hay proteinuria, en donde hay hematuria microscópica con crenocitos aumentados, pues entonces estamos sospechando de que hay alguna situación en el glomérulo. Por lo tanto, en ese sentido, a ese paciente se le debe tomar una biopsia, sospechando una enfermedad glomerular de tipo primario o secundario. ¿De acuerdo? ¿En quién está contraindicado? En aquellos pacientes que tengan un síndrome hemorragíparo. Ustedes van a ver síndromes hemorragíparos en hematología. Tumores, quistes, aquellos que tengan tuberculosis renal, aquellos que tengan un riñón único. El riñón en herradura es un riñón que se considera único, porque es un riñón que está adherido, ¿verdad? Es un riñón en herradura. Bueno, y aquí repetimos, tumores son de las contraindicaciones que debemos tomar muy en cuenta porque tomar una biopsia, el funcionar un riñón, un tejido renal, lo que podemos provocar es sangrado. Hay sangrado, puede haber sangrado. Incluso el paciente después de la toma de una biopsia puede quedar con cierta hematuria, ¿sí? por el corte que se hace. Por eso, entre más pequeño sea el tejido, menos riesgo de sangrado o de hematuria va a tener el paciente. ¿Qué se le hace a esas dos muestras de tejido renal? ¿Qué se les debe de hacer? Bueno, se lleva al patólogo inmediatamente, ¿sí? Se les lleva y ellos lo van a fijar, se les entrega directamente a ellos, y el patólogo, en este caso, tiene que ser patólogo renal. En este caso, la patología o la histopatología o el ser patólogo, ¿verdad? Tiene que haber entrenamiento en biopsias renales. De hecho, les paso al costo, aquí en Chiapas no hay patólogos renales. Para aquellos que les guste la patología, ¿verdad? Aquellos que les guste pegarse al microscopio y estar observando pequeñas, porque el mundo en pequeño, ¿verdad? Así, porque así les dicen, así le decían algunos amigos. Ahí vienen los que les gusta ver el mundo en pequeño. Entonces, aquí en Chiapas no hay patólogos renales. Es una buena oportunidad para alguien, aquellos que les guste ese tipo de situaciones. Son 3 años y uno de patología renal, o sea, son 3 años de patología general y 1 año de patología renal, ¿verdad? Son 4 años de especialidad, es de entrada directa, no se hacen guardias, ¿verdad? En general no hacen guardias los patólogos. Leen mucho, estudian mucho, ven el mundo en pequeño, como les vuelvo a repetir. Y entonces, pues es una buena oportunidad para alguien que le guste este tipo de situaciones. Tal vez si alguno de los alumnos, ¿verdad?, le gusta este tipo de situaciones, pues adelante, es una buena oportunidad. Rápidamente los contratarían aquí, en Chiapas, ¿verdad? En todas las instituciones, quizá, ¿sí? Y y tendrían un montón de trabajo porque
Desafortunadamente no hacemos biopsias renales porque no hay quien los lea aquí en Chiapas. Entonces tenemos que mandarlos a estudiar, si es muy necesario se mandan las muestras a la Ciudad de México, pero imagínense, en lo que llega, se puede, no sé, puede sufrir alguna situación en especial la muestra y dar un diagnóstico erróneo y en esa parte. Entonces, no todos los patólogos saben ver biopsias renales, eso que les quede claro. Y no, yo aquí los patólogos, con respeto para todo el mundo, yo no les mando una biopsia renal a un patólogo general, con respeto para todos. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia para poder ver patología renal. Muy bien. Entonces, ¿qué hace el patólogo? Pues se tiene que observar a través de microscopios. O sea, les dije que es el mundo en pequeño. Y se tienen que utilizar 3 microscopios. Un microscopio o a través de microscopía óptica, que es la convencional, lógicamente para patólogos, no es para las muestras de laboratorio, tiene que ser un microscopio de más alta resolución. Se le hace un microscopio con campo oscuro, se llama, ¿sí? Con campo oscuro, y se le hace microscopía electrónica. Es decir, el patólogo nos va a entregar un reporte en donde dice, a la microscopía óptica se observa tal cosa, a la microscopía de campo oscuro con fluoresceína o inmunofluorescencia, ¿sí? Se observa tal cosa, y a través de la microscopía tal cosa. Hay muy pocos microscopios electrónicos en México. De hecho, me parece que solo hay 3 en todo el país, me parece. Uno creo que lo tiene la Universidad de Chihuahua, me parece. Me parece que ellos lo tienen. Uno tiene la UNAM, ¿verdad? Uno de microscopía electrónica. Y me parece que el Politécnico, me parece que tiene otro. Me parece, estoy adivinando en ese punto. El que sí tiene es la UNAM, sí tiene un microscopio electrónico, ¿verdad? En ese sentido. No sé si existan más, no me he dado la tarea de ver quién más pueda tener un microscopio electrónico, porque es un microscopio muy costoso, ¿verdad? Que no cualquiera lo tiene. Y entonces muchos de los patólogos obvian la microscopía electrónica, sobre todo los patólogos privados, ¿verdad? Los patólogos renales privados utilizan la microscopía óptica, utilizan la inmunohistoquímica, ¿verdad? Que es la microscopía por inmunofluorescencia o por campo oscuro, y muchos de ellos obvian la microscopía electrónica porque precisamente no hay esa capacidad para poder hacer en cualquier momento algo en microscopía electrónica. ¿De acuerdo? Y a esas muestras, para poderlas ver en el microscopio, pues se le tienen que hacer tinciones. Y estas son las tinciones, son 5 tinciones que se utilizan en todas las muestras renales. Una, que es la técnica de hematocilina eosina o HE, HE, dicen algunos, H de hematoxilina y E de eosina, ¿verdad? Que sí lo van a encontrar en algunos libros, dice, la muestra con HE, ¿sí? O sea, es decir, con una tinción llamada hematoxilina y eosina, es para ver un panorama general, es decir, nos da un panorama general de todo el glomérulo y de todo lo que rodea al glomérulo. Ahí podemos encontrar muchas cosas y nos debe ir describiendo el patólogo qué es lo que se observa. El ácido paraaminosalicílico es otro tipo de tinción en el que se utiliza precisamente este tipo de ácido paraaminosalicílico. Y el ácido paraaminosalicílico, o técnica de PAS, como le pueden encontrar ustedes en los libros, PAAS, PAS, ¿verdad? Es para teñir las membranas basales en general, es decir, en toda la muestra, todas las membranas basales van a ser teñidas. Se hace, este PAS se adhiere a las membranas basales. Hay una que se llama tricrómico de Mason dicen algunos, que se utiliza para la búsqueda de fibrosis, es decir, todo lo que ya esté fibrosado, que ya es irrecuperable el tejido, se adhiere este tipo de tinción, se adhiere a las fibrosis. Y entonces empiezas a diferenciar cuando un tejido está aún sano y cuando un tejido ya está fibrótico, ¿no? Para eso nos sirve esta parte.
Otra que es en la que se utiliza plata metenamina, ¿verdad? Que es una tinción específica para la membrana basal glomerular. Esa nos va a teñir directamente la membrana basal glomerular y nos va dando cómo está todo eso, toda esa membrana basal. Y la fluoresceína que se marca a través con marcadores inmunológicos. Por ejemplo, se puede marcar con, no sé, con complemento 3, con complemento 4, con C1Q, ¿verdad? O se pueden marcar con algunas sustancias que van y se pegan a las inmunoglobulinas para ver si hay inmunoglobulinas pegadas en el riñón. Entonces, ahí se van haciendo los diagnósticos. Por ejemplo, si nosotros decimos, tiene una nefropatía por IgA, entonces lo que vamos a encontrar es que un marcador se pega a todo donde hay inmunoglobulinas a través de la fluoresceína, cómo restringe esas globulinas A. Y a veces podemos hacer los diagnósticos de este tipo. A veces, por ejemplo, dicen para lupus, a ver si tiene una nefropatía lúpica. Hay una tinción que es el C1Q, que es específico precisamente para lupus. El C1Q, ¿sí? Marcador, ¿verdad? Y que también es un complemento, es un derivado del complemento normal que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero que se utiliza para, con fluoresceína, va y se pega al glomérulo y se pega en todas las zonas en donde hay alteraciones de lupus. Y entonces, pues este tipo de situaciones nos van dando los diagnósticos. Entonces, aquí lo que hay que aprenderse es las indicaciones, las contraindicaciones, qué tipo de microscopía se usa y las tinciones. No quiero que aprendan otra cosa, porque esto ya es más de especialidad. Veamos algunas muestras. Por ejemplo, aquí tenemos un glomérulo. Este es un glomérulo con ácido paraminosalicílico, ¿de acuerdo? En donde tiñe todo el panorama, todo el panorama. Aquí vamos a ver un glomérulo. Este es un glomérulo, la cápsula de Bowman, ¿verdad? El túbulo contorneado proximal, y adentro, pues el glomérulo. Todo esto es el glomérulo. Esto que ven aquí son los túbulos. Vean, los túbulos tienen sus núcleos adheridos a la pared. Todo está adherido a la pared. Esto oscurito que se ve aquí es la membrana basal del túbulo. Lo mismo para este, por ejemplo, esto que se ve más oscuro. Y estos puntos son los núcleos de las células tubulares que están adheridas a esta membrana celular, ¿verdad? O la membrana basal de los túbulos. Vean, este es más ejemplificante. Este es un túbulo. Y como todas las células están adheridas, ¿verdad? A esa región. A diferencia de esto, que esto es redondo completamente. Esto es redondo. Y cada glomérulo, aquí podemos observar en este glomérulo, ¿verdad? En este glomérulo, no todos los glomérulos se ven así, quiero que lo entiendan, tienen ustedes que ver. Por ejemplo, este es otro glomérulo. ¿Por qué digo que es un glomérulo? Porque está redondo, si ustedes ven. Este es un túbulo distinto, vean el tamaño tubular, ven todos los túbulos que están aquí, y aquí hay algo redondo. Esto es el glomérulo. Este es un glomérulo normal, es un glomérulo completamente normal, así se ve. Estos puntos blancos, estas zonas blancas que se ven aquí, alrededor de esto, son las asas intraglomerulares. Es decir, es todo ese enmarañado que existe vascular, ¿verdad? Y que van a dar origen a la membrana de filtrado glomerular o barrera de filtración glomerular, como se le conoce actualmente. Aquí hay uno, este espacio es otro, este espacio es otro, y cada uno de los espacios que se van viendo aquí son las asas intraglomerulares. Como está cortado, pues se corta, ¿de acuerdo? Se cortan todas las asas y eso muchas veces hace que sangre. Por eso a veces se puede tener cierta cantidad de hematuria en los pacientes, pero hay que vigilarlo. Aquí se ve una parte que se ve moradita. Si ustedes lo ven aquí, se ve como moradito. Eso es el mesangio. Todo esto que se ve aquí como moradito es una sustancia gelatinosa que está envolviendo a esas asas intraglomerulares, ¿verdad? Y que se conoce como mesangio. ¿Sí? Hay algunas que tienen unos puntos oscuritos que son la célula mesangial. Si ustedes ven aquí hay algunos puntos
puntos, ¿verdad? Son los núcleos de las células mesangiales. La célula mesangial produce esa matriz, esa como gelatina que envuelve a todas las asas y que las mantiene unidas y que las mantiene, sirve como sostén, ¿sí? La célula mesangial produce esa gelatina llamada matriz mesangial, ¿de acuerdo? Aquí la podemos ver cómo está teñido en moradito, ¿de acuerdo? Todo esto moradito que se ven son células mesangiales y es matriz mesangial, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos un glomérulo, aquí vemos otro glomérulo. Si ustedes ven aquí, este glomérulo es totalmente normal, pero si ustedes ven acá, aquí se ven asas, vean todo esto, esto otro, estas asas que se ven aquí, ¿verdad? Pero aquí hay algo que es anormal. Esto que se ve aquí no es normal, porque el glomérulo normal se debe ver de esta forma, así como se ve aquí. Esto que se ve aquí es un crecimiento excesivo y hay fibrosis ahí en ese tejido, ¿de acuerdo? Esto que estamos viendo aquí es este mismo, pero en otra, pero ya teñido en un campo oscuro. Aquí se le puso fluoresceína, y ya se tiñe. Esta zona que está totalmente fibrosada es la que se tiñe en esta región. Aquí son teñidas, se le marca con fluoresceína, con la tinción, porque a cada muestra se le va haciendo, una con C1Q, otra se le mete C3, otra se le mete C4, es un trabajo grande que tiene el patólogo porque no puede mezclar las mismas, sino cada muestra, ¿sí? Por eso tiene que hacer, ahora sí que filetear o rebanar esa muestra en pequeñísimos segmentos, en pequeñas regiones, para que pueda utilizar diversas tinciones, ¿de acuerdo? Y va tiñendo, y va tiñendo, y va tiñendo, y va haciendo diagnósticos en ese punto. Aquí esta es una microscopía electrónica, para que ustedes, nada más es para que ustedes vean que aquí, como se ve una imagen de doble riel, ¿sí? Es como un riel de un tren. Esto que se ve aquí es la membrana basal. Sí, es la membrana basal. La membrana de filtrado glomerular, ¿de acuerdo? Esto que se ve aquí es la membrana basal. Este doble riel es la membrana basal. Vean, esto es un eritrocito, para que vean ustedes qué tamaño es el eritrocito y qué tamaño es el poro que puede que atravesar este eritrocito para que pase del vaso hacia el espacio urinario, que aquí es el espacio urinario. Este es el espacio urinario, ¿de acuerdo? Aquí tiene que pasar este eritrocito, que es grande, sobre este puntito que hay aquí, o sobre este puntito que hay aquí, ¿verdad? Para que pueda atravesar del espacio de la sangre, donde está la sangre, hasta el espacio urinario. Por eso se llama crenocito, porque entonces tiene que deformarse, y si es un eritrocito bonito, bicóncavo, de una pared regular, redonda, ¿verdad? Tiene que atravesar todo esto, pero para atravesar esto, y su capacidad hemorreológica, ¿verdad? Para atravesar todo esto tiene que deformarse. Por eso cuando llega a este espacio, ya no puede adoptar la misma forma, y se le conoce como crenocito, ¿sale? Crenocito. Por eso hablamos ¿se acuerdan de la prueba? De eritrocitos normales y de crenocitos, que era esa proporción que teníamos, que ya se les enseña, en qué proporción se tiene que observar para decir que tiene una hematuria, ya sea hematuria no glomerular o una hematuria glomerular, ¿verdad? Veamos otro ejemplo, no, ya no tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Esto es para que ustedes puedan ejemplificar esa parte. Esto no lo tienen que aprender, porque no ustedes van a ver las biopsias. Nosotros, yo como nefrólogo, tuve que hacer una rotación de 6 meses en patología, y aún así, no sé ver las biopsias de este tipo, ¿de acuerdo? Tiene uno que ser patólogo, 3 años de patólogo y 1 año de patología renal, pero 1 año completamente viendo pura patología renal, ¿verdad? Para poder llegar a ser una persona que tenga todas la autorización para decir que ese paciente tiene determinada enfermedad, ¿de acuerdo? No nosotros, si nosotros nos pasamos 6 meses de nuestra existencia, nos pasamos viendo biopsias. Yo hice medicina interna, ¿verdad? 3 años de medicina interna y 3 años de nefrología para poder llegar a este punto, ¿de acuerdo? Entonces, pues imagínense ustedes, aún a eso, yo no me siento capaz de hacer un diagnóstico de este tipo, menos ahorita, porque ahorita
¿Cuánto tiempo tiene que hice una biopsia renal? Ya tendrá como unos 10 años más o menos que la última vez que tomé una biopsia renal. Imagínense ustedes, aquí en Chiapas, pues, ¿para qué las tomo si no hay quien las lea, ¿no? Entonces, imagínense mandarlo a la Ciudad de México, pues cuesta como 30,000 pesos el estudio. No, hombre, me dice el paciente, no, doctor, no como durante un año, dice. Bueno, ok, pues por eso no se hacen las biopsias renales, al menos aquí en Chiapas no se hacen. Y todas las que se hacen son a través de las secretarías y tienen que mandarse a México para que los hagan allá los nefrólogos de la Ciudad de México. Por eso nosotros hemos hecho muchos diagnósticos, inferimos muchos diagnósticos, pero tenemos que mandarlos y ellos se quedan con nuestros casos. Por ejemplo, los 6 casos que yo diagnostiqué de síndrome de Alport, ninguno es mío. ¿Por qué? Porque yo no completé los estudios. Ah, sí, pero lo hicieron en el Instituto Nacional de Nutrición. 3 fueron al Seguro Social y ellos se quedaron con los casos, y otro tanto se fue al Instituto Nacional de Nutrición, ¿verdad? 2 a Nutrición y 1 al Infantil de México. Ellos se quedaron con los casos y ellos publican los casos. ¿Por qué? Porque pues ellos tienen todas las cosas. Por eso nosotros no podemos hacer tantas publicaciones, porque no tenemos los implementos para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna duda con las biopsias renales, sino para pasar a lo que es gammagrafía renal, que es el último tema y que tenemos que programar el examen. ¿Alguna duda? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Acuérdense que las dudas en el examen no se valen, ¿de acuerdo? Ojo. Por favor. Bien, entonces vamos a ver qué es la gammagrafía renal. Y bueno, pues la gammagrafía renal, ¿sí?, es un tipo de estudio en el cual nosotros indicamos la gammagrafía renal porque es un método rápido y simple para la evaluación de la perfusión, la función y la eliminación de un medio o un radioisótopo, ¿sí? O un radioisótopo, y que nos permite conocer cómo está funcionando el riñón, en este caso, ¿sí? En este caso, dice, es un método rápido y simple para evaluar la perfusión, la función y la eliminación de los riñones, de ese medio o de ese componente o radioisótopo que se le inyecta al paciente. Es un método no invasivo. Yo ahí difiero un poco porque al meter un radioisótopo es invasivo, definitivamente es invasivo, ¿verdad? Pero bueno, algunos lo consideran no invasivo y no utiliza medio de contraste. Eso sí, no es medio de contraste el que se inyecta, es un radioisótopo, ¿de acuerdo? Es un radioisótopo. Esto lo pueden ustedes buscar, ¿verdad? Y pueden verlo. Es la forma en la que se... ¿Qué es lo que se hace con esto? ¿Para qué nos sirve? Si nosotros tenemos pacientes en los que sospechamos perdón, pero es que estoy mandando un mensaje de un doctor que me está preguntándolo. Ya. Las indicaciones para hacer un gamagrama, en este caso no solamente es por todo el aparato urinario, ¿verdad? Es porque nos permite conocer cómo funciona cada riñón. Ninguna prueba más que esta, nos permite saber cómo funciona uno y otro riñón por separado. La mayor parte de las pruebas nos van a indicar, ¿sí?, cómo funcionan en conjunto. Incluso una tomografía con medio de contraste no es posible valorar completamente
O sea, inferimos de que pueda tener alteraciones en funcionamiento, pero no podemos saber exactamente la diferencia de cómo funciona un riñón a otro. ¿De acuerdo? Porque puede ser que tengamos un riñón que nuestro funcionamiento a través de la depuración de creatinina, a través de la fórmula de Gaul, de MDRD o de CKD-EPI, a través de la creatinina o a través de la cistatina C, que son los marcadores que en algún momento podemos tomar para ver el funcionamiento renal global, ¿verdad? Puede ser que un riñón estemos nada más evaluando el funcionamiento de un solo riñón y nosotros creemos que el otro riñón funciona perfectamente cuando puede no ser así. ¿Me explico? Cuando puede no ser así. De hecho, vamos a ver ahorita una imagen de cómo se ve cuando no funciona un riñón. ¿Sale? Entonces, si nosotros queremos saber la función renal por separado, es una indicación. Cuando queremos ver el diagnóstico de hipertensión renovascular, ¿se acuerdan del caso de la angiografía? De la angiografía renal, la que les expliqué ayer, del jovencito de 18 años que tenía hipertensión y que se sospechó de origen, es precisamente a través de esto. Porque aquí nos da la función por separado. ¿Me explico? Por separado completamente. Entonces, al decir, ¿sabes qué? Este paciente tiene el funcionamiento de su riñón derecho, es de esta cantidad, y el riñón izquierdo está disminuido. Entonces, es donde sospechamos que puede haber una alteración vascular y que no le esté llegando suficiente sangre al riñón. Entonces, ahí es donde nosotros podemos hacer un diagnóstico de que exista alguna situación de hipertensión renovascular. Es uno de los estudios que se solicita precisamente para diagnosticar este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Cuando queremos ver también obstrucciones renales o obstrucciones parciales renales que no se logran ver con otros estudios. A los injertos renales, por ejemplo, un gamagrama de un riñón trasplantado, que son injertos, así se les conoce. Riñones, vulgarmente se le conoce como riñón trasplantado, pero oficialmente y desde el punto de vista médico son injertos renales, ¿de acuerdo? Un injerto renal, ver cómo funciona un injerto renal. O ver si tiene un infarto renal, así como el corazón se infarta, así también se infarta el riñón, solo que el riñón no produce el dolor que produce el corazón, ¿me explico? Pero podemos llegar a tener infartos renales. Obstrucciones venosas y arteriales de los sistemas internos del riñón, por ejemplo, se puede utilizar para varicocele, para torsiones testiculares. Estos ya son más urológicos, un varicocele o una torsión testicular. O si tiene reflujo vesicoureteral, ahorita vamos a ver uno de esos. Se puede hacer si sospechamos de alguna tumoración renal. ¿Sí? O sospechamos un paciente que tiene insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal aguda o falla renal aguda o lesión renal aguda, como le llaman ahora. ¿De acuerdo? Son las indicaciones desde el punto de vista nefrológico y algunos urológicos, como es el varicocele, la torsión testicular, ¿verdad? Que podemos nosotros utilizar esas indicaciones para poder enviar este tipo de estudios. ¿Qué se realiza? Pues este es el gamagrama, así se le hace un gamagrama a un paciente, en esta posición en la que ustedes están viendo. Es un centellograma, o es un gamagrama, ¿de acuerdo? Es un aparato para gamografía, o centellograma, ¿sí? También se le conoce, en algunos libros lo van a encontrar como centellografía. Los españoles utilizan mucho la palabra centellografía, ¿de acuerdo? Es mucho más común escucharlo a través de ellos, ¿sale? Nosotros le llamamos gamagrama. Esto es un estudio en el cual dice, nos va a permitir conocer el renograma, nos va a permitir ver las curvas de manejo del radiofármaco o radioisótopo, nos permite conocer el flujo sanguíneo renal. Esto significa FSR, flujo sanguíneo renal. Nos permite conocer el flujo sanguíneo renal total, ¿sí? Y por cada riñón. ¿Cuánto le llega de sangre a un riñón y cuánto le llega de sangre al otro riñón? O unidos ambos, ¿cuánto es el porcentaje de sangre que tienen ambos riñones en global o por separado? Pero también nos permite saber qué flujo plasmático renal efectivo, flujo plasmático renal efectivo, el total y por separado también. Nos permite ver, este estudio lo que nos permite ver más es cómo funciona cada riñón por separado.
Lo mismo el índice de filtrado glomerular o tasa de filtración glomerular y la extracción tubular. ¿De acuerdo? ¿Cuánto de ese radioisótopo está siendo reabsorbido por el túbulo proximal, que es el que más se puede ver en este caso? ¿Sí? Y entonces aquí podemos hacer diagnósticos de cuando tiene necrosis tubular aguda. Si no se está reabsorbiendo gran cantidad de lo que se está filtrando, entonces es sospecha de que esté un paciente con necrosis tubular aguda y tener un problema ahí en el túbulo proximal. ¿Me explico? Y entonces, ¿qué se le hace al paciente? Pues se le tiene que inyectar un radionúclido, o un radiofármaco, o un radioisótopo, como ustedes le quieran llamar. Los radioisótopos que se utilizan son estos. Es el tecnesio 99, si ustedes ven, y en algunos casos el yodo 131. Estos son los marcadores, es el radioisótopo. Y esto es con lo que se diluye, ¿verdad? Con lo que se diluye. Es la unión, un MAC3 con tecnesio 99, un DTPA con tecnesio 99, un DMSA con tecnesio 99, o lo que es el glucoheptanato o el ortoyodipurato, que son, sí, este con tecnesio 99 y este con yodo 131. Cada uno tiene una indicación. Nosotros, por ejemplo, indicamos mayormente el uso del MAC3 y el DTPA, ¿de acuerdo? Que son los dos que más se utilizan a nivel renal. Estos otros se utilizan menos. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando se inyecta, como es yodo radioactivo, puede generar hipotiroidismo, puede quemar la tiroides. Por eso hace muchos años a la gente que le hacían gamagramas de cualquier índole, no solo renales, y utilizaban anteriormente, antes de que se obtuviera las dosis adecuadas del tecnesio 99 para que no fuera dañino, no produciera una leucemia o no produciera un cáncer o no produciera aplasias medulares y todas estas cuestiones que se dan, ¿verdad? Cuando utilizamos un radioisótopo, ¿verdad? El yodo 131 a muchas personas les generó hipotiroidismo, porque le hacían un gamagrama y al rato le hacían otro, y al rato le hacían otro, y entonces estaban en contacto con mucho yodo 131. Y esto es radioisótopo, el yodo 131 se utiliza precisamente para ablaciones de la tiroides, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy importante. Entonces, estos dos son los que se utilizan. ¿Qué es lo que se hace con esto? Pues se hace un seguimiento. A esta persona se le mantiene sentada, ¿sí? O si es una persona que no puede estar sentada, se le coloca en una mesa y se le coloca hay un agujero donde se coloca el aparato en la región donde se va a ir viendo la funcionalidad. Es decir, está en decúbito dorsal y la mesa tiene un agujero en donde entra este aparato, ¿de acuerdo? Para que esté en contacto con el paciente, con la espalda del paciente en ese punto. Entonces, es muy importante esa parte. Entonces, al paciente se le va a inyectar intravenosamente este tipo de marcador. Se le inyecta en la vena. Muchas veces se toma una pequeña muestra de sangre y con un anticoagulante, lógicamente, se le marca con esta sustancia y se le vuelve a inyectar al paciente su misma sangre. Eso lo que hace es meter estos dos radioisótopos a la sangre del paciente y se va siguiendo a través de esta cámara que va siguiendo gradualmente cómo se va comportando esa parte. Y entonces vemos estas curvas. El gamagrama renal, ¿se acuerdan de la urografía excretora que tenía 3 fases? El gamagrama renal tiene las mismas fases. Una fase vascular o de perfusión, que vean ustedes, es entre 1 y 3 minutos, lo que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Entre 1 y 3 minutos. Luego viene una fase de concentración que empieza a partir de los 3 y que es más o menos hasta los 6, 7 minutos, que es lo que se tiene, la fase de concentración, y luego viene una fase en donde se elimina el radioisótopo, que es la fase de excreción o fase de eliminación, que su tiempo medio normal es de 7 a 10 minutos, es decir, una vez que empieza a eliminar, el tiempo normal es de 7 a 10 minutos. Si tarda más esta curva, entonces podemos decir que quizá pueda tener algún problema y que no esté eliminando correctamente ese riñoncito. ¿De acuerdo? Es muy importante.
Y entonces, esta es la curva que hay que aprenderse. La curva de perfusión no vascular, que es entre 1 y 3 minutos, los tiempos. La concentración, que es entre 3 y 6 o hasta 7 minutos, ¿verdad? Y luego la curva de eliminación, que su tiempo medio son de 7 a 10 minutos. Es decir, desde que empieza a concentrar y empieza a eliminar, son 7 a 10 minutos que esperamos, el tiempo medio para decir que el funcionamiento es adecuado, ¿de acuerdo? Es muy importante. Y entonces nos dan esto. Esto nos van a entregar. Estos que estamos viendo aquí son los eritrocitos marcados. Se ven a través del aparato, se van siguiendo. Y entonces nos dan una imagen. Aquí vemos la superficie de... Ay, ¿dónde quedaron mis cables? Bueno, vamos a trabajar hasta donde nos aguante la máquina, un ratito más. Sí, esto, como ustedes vieron en la imagen anterior, ¿sí? Se coloca en la espalda el aparato del paciente. Y entonces, por eso la imagen, este es el lado derecho, aquí está el hígado. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Se ve al contrario de cómo se ve una radiografía. ¿Se acuerdan que una radiografía siempre, mi lado izquierdo es el lado derecho del paciente y mi lado derecho siempre va a ser el lado izquierdo del paciente? Aquí es al contrario. Mi lado izquierdo es el izquierdo del paciente y mi lado derecho es el derecho del paciente. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar claro y tienen que ubicarse. ¿Ok? Esto es así. Y nos va a dar la superficie de funcionalidad. Por eso no es tan real el tamaño que nos dan aquí. ¿De acuerdo? No es tan real el tamaño porque solo nos da lo que funciona, no lo que no funciona. El riñón puede ser más grande, pero tiene partes que no están funcionando y por eso nos da un X tamaño. Quiere decir que la superficie funcional de ese riñón es X tanto. Y aquí nos da, ¿verdad? Aquí nos da la primera fase. Esta fase. Esta fase, ¿sí? Es esta fase. Solo que aquí se ve en grande. ¿De acuerdo? Porque es el primer minuto. Si ustedes ven aquí, ¿sí? Cómo las curvas se van dando. Y tenemos que ir viendo, vean, riñón izquierdo es el rojo, riñón derecho es el azul. ¿De acuerdo? Entonces vamos viendo cómo se van comportando ambos riñones. En el primer minuto es esta fase, en el primer minuto, que va de 1 a 3 minutos, esta fase vascular. ¿De acuerdo? Y entonces vamos viendo cómo sube y cómo se mantiene correctamente. Si nosotros tuviéramos una curva, hagan de cuenta que uno de los riñones tuviera esta curva, entonces es probable que su perfusión sea incorrecta. Esto que vemos aquí en la referencia es el control que utilizan ellos para decir cuándo no está bien un riñón, ¿sí? Pero como aquí suben, ambos riñones perfunden correctamente. Ambos riñones tienen una perfusión correcta, porque tarda un minuto en eso. Y entonces nos dan otras curvas. Aquí, por ejemplo, nos están dando esta curva. Nos dan esta imagen en donde se pintan correctamente los riñones. Recordemos otra vez, derecho, izquierdo. Mi lado izquierdo es el izquierdo del paciente. Mi lado derecho es el derecho del paciente también. Al contrario de la radiografía. ¿De acuerdo? Ojo, se vayan a confundir. Nos dan la superficie efectiva y nos dan las curvas. Aquí es un minuto, otra vez. Un minuto. Vean, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la anterior, aquí a los 10 segundos empezó, a los 10 segundos de haberse inyectado en la vena la sangre, empezó a subir rápidamente. Rápidamente empieza a subir. Vean aquí se llevó 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, casi hasta los 20 segundos. Quiere decir que tuvo un retraso en la llegada del radiofármaco de la vena al riñón. ¿De acuerdo? Y que empezó a subir y que hace unas curvas medias raras aquí, ¿verdad? Pero al final de cuentas perfunde correctamente en el primer minuto. Y entonces aquí nos da todo el estudio, que es esta curva que vemos aquí. Todo el estudio, ¿de acuerdo? Todo el estudio. Y entonces nosotros podemos diferenciar aquí, ¿verdad? Por ejemplo, recuerden, riñón derecho, riñón izquierdo, azul el riñón derecho y rojo el riñón izquierdo. ¿Cómo se comportaron? Vean aquí llegó la fase vascular de ambos, hasta aquí, ¿de acuerdo? Y de aquí empieza la concentración y aquí empieza la eliminación. Vean ustedes aquí, el riñón derecho perfunde bien, también el riñón izquierdo, aunque el riñón izquierdo
perfunde un poquito más lentamente, llega hasta aquí porque están imbrincadas las dos curvas, pero aquí este es para el riñón derecho y cómo concentra perfectamente y cómo elimina perfectamente el riñón derecho. Pero el riñón izquierdo tarda un poquito más en perfundir, lo que estamos viendo, ¿verdad? Su concentración dura hasta acá, hasta los 6 minutos, que todavía puede ser considerado normal, y luego viene una curva de descenso rápido, que es donde está eliminando el riñoncito. Es decir, si comparamos el derecho con el izquierdo, es probable que el derecho funcione mejor que el izquierdo. Y nosotros podemos ir viendo en estas curvas cómo funciona. Este es el total, vean, de cómo está funcionando el riñón. Aquí nos están dando, en las siglas en inglés, flujo plasmático renal efectivo. Aquí tiene 585 mililitros. Esta persona le hicieron y tiene 585 mililitros de flujo plasmático, Por eso es FP, flujo plasmático renal, FPRE. En sus siglas en inglés, pues se lee al contrario, como ya sabemos en el inglés, ¿verdad? No todo es así, pero bueno, es una parte de mnemotecnia, ¿de acuerdo? Y entonces vemos esto. ¿Cuál es el filtrado glomerular que tiene el paciente? Este filtrado glomerular o tasa de filtración o glomerular filtration rate, que es aquí, ¿sí? O rango de filtración glomerular, es de 117 mililitros minuto. ¿De acuerdo? 117 mililitros minuto. ¿Cuánto funciona cada uno de los riñones? Los tenemos aquí. Vamos a ver cuánto funciona cada uno. Aquí está. ¿De acuerdo? El riñón derecho, ¿verdad? Aquí nos dan varios valores. Este es el valor más real, ¿verdad? 59 para el riñón izquierdo y 58 para el riñón derecho. ¿Sí? Es muy importante tener esa parte. El tiempo medio, el que tuvieron para que perfundieran, uno fue a los 5 segundos, cuando llegó el parte del radiofármaco, ¿verdad? Y el otro 5 minutos y 4 minutos para el otro. El tiempo medio, es decir, la media, ¿se acuerdan de la imagen aquí? Esta media, ¿verdad? Es lo que nos están dando aquí. El tiempo medio de 10 minutos, 14 segundos, 10 minutos con 27 segundos, ¿verdad? Y vamos viendo cada uno de estos cómo está funcionando el riñón. Lo principal es que nos dé este filtrado glomerular y que nos dé el filtrado glomerular separadamente. ¿Cómo funciona el riñón derecho? Perdón, el izquierdo acá y el derecho acá. ¿De acuerdo? Es muy importante esa parte. Aquí estos valores los van ajustando gradualmente, porque aquí si ustedes ven, el riñón izquierdo funciona menos que el derecho, pero como los van ajustando, al final de cuenta, dan estos valores que son mucho más reales. ¿De acuerdo? Es muy importante en esa parte que tengan una idea de lo que se hace. No quiero que se lo aprendan, pero sí se tienen que aprender que tiene 3 fases. ¿Cuáles son sus indicaciones? ¿De acuerdo? Pero esto no es necesario que me tengan que lo aprendan tanto, ¿verdad? Porque sí deben de saber cuál es el flujo sanguíneo, el flujo plasmático, el filtrado glomerular, porque eso sí son a fuerzas, tienen que aprenderlo de memoria, ¿de acuerdo? Es muy importante esos valores. ¿Ok? Veamos otra imagen rápidamente antes de ver el otro. Vean aquí tiene 105 mililitros minuto. ¿Pero qué les llama la atención aquí? Rápido. Rápido. ¿Qué les llama la atención? Que solo aparece un Rápido. riñón. Que solo solo un riñón aparece un no riñón. aparece, hablen. Exactamente, que solo aparece un riñón, jóvenes, piensen, pongan atención. Que solo aparece un riñón y vean la curva. Solo perfundió un riñón, el otro quedó aquí abajo. Quiere decir que este paciente o no tiene un riñón o tiene un riñón, pero no funciona absolutamente nada. Y cuando nosotros le medimos la depuración de creatinina, nos da esto. Que le podemos decir, no, usted no tiene nada. Usted no tiene nada, no tiene ningún problema en su riñón. Pero le hacemos el gamagrama y, oh, sorpresa, no hay riñón. No hay riñón derecho, perdón, izquierdo. ¿De acuerdo? Y entonces, aguas. Podemos estar ante un problema y no nos damos cuenta. ¿De acuerdo? Por eso es importante a veces indicarles el gamagrama renal a los pacientes, sobre todo en quien sospechemos. Veamos esta última rápidamente para que ustedes vean eso. ¿Cómo se ve el reflujo vesicoureteral? Reflujo vesicoureteral, acuérdense que es el regreso de la orina de la vejiga hacia el uretero. El regreso de la orina hacia el uretero. Normalmente acuérdense que es anterógrado. Debe ser del uretero hacia la vejiga. Nunca debe haber regreso. Y aquí lo vamos viendo. Ustedes pueden ver esto.
aquí va el uréter, aquí lo está señalando, cómo no hay esa parte. Pero cuando se le pone y se le sigue al paciente más adelante, vemos esta zona. Se le mete un campo oscuro y vemos cómo aquí ya terminó de drenar los riñones, ya no se ven los riñones, ya solo se ve la vejiga. Solo se ve, pero de repente, ¡pum!, algo regresó, algo se volvió. Cuando hace la maniobra de Valsalva el paciente, regresa la orina hacia atrás. Entonces, este es un paciente que tiene reflujo vesicoureteral. Reflujo vesicoureteral. Para eso nos sirve también esta parte, en este punto, que es muy importante tener en mente a ese paciente. ¿De acuerdo? Es sumamente importante en ese sentido ver también esta parte. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Si no, pues mañana podemos tomarlo para aclarar algunas dudas ¿Y qué les parece el lunes? ¿Hacemos el examen? Rápidamente. ¿Está bien, doctor? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Les parece? Sí, sí. Perfecto, mañana entonces estudien, mañana vemos si hay alguna duda de todo y el lunes es el examen. El examen es en la plataforma, es precisamente a las 3 a 4 de la tarde para que hagan su examen, ¿de acuerdo? Ok, doctor. Está bien, doctor. Sí, doctor, gracias.